Me gustaría compartir con ustedes mi historia. Hace ya varios años, cuando yo aún era una niña, mi papá compró una propiedad bastante amplia. Está a las orillas de la ciudad de Zacatecas. Muy cerca de este lugar aún se pueden apreciar los restos bastante deteriorados de lo que fue una hacienda. Según los lugareños, estuvo en funcionamiento hace ya más de 200 años. También cuenta que por la zona atravesaba lo que se conocía como un camino real. He buscado en varias fuentes para tratar de darles la definición más entendible de esto. Y según lo que encontré, estos eran caminos por los que se podía transitar con carretas durante la era del virreinato en México. Y de acuerdo a varias personas, por estos caminos se movían grandes cantidades de plata y de oro, minerales que eran extraídos de las minas y eran llevados a lugares más modernos para poder trabajarlos. En fin, siendo Zacatecas una zona históricamente importante para el sector minero en el país, no me queda la menor duda de que las historias que me han contado sean ciertas. Volviendo a mi relato, después de comprar aquella propiedad, mi papá construyó una pequeña casa en ella. Era bastante modesta, pero suficiente para poder vivir cómodamente. Entonces solo vivíamos en casa mis papás, mi hermano menor y yo. Después de un tiempo de vivir en aquel lugar, comenzaron a suceder una serie de eventos bastante extraños. La más afectada, recuerdo, fue mi madre. Se quejaba mucho de tener un sueño recurrente. Contaba que en este podía ver a un hombre, de algunos 40 años, vestido con un traje blanco de manta y un sombrero bastante ancho. Siempre soñaba que este hombre la veía desde el jardín de la casa. Mi mamá no lo conocía, por eso le parecía tan extraño soñar con él casi a diario. El sueño evolucionó al punto en el que el hombre caminaba lentamente hasta la ventana de la sala, la que daba hacia el jardín. Se paraba en esta y decía: Anita. Anita es el nombre de mi mamá. Ella es una persona bastante sencilla. Tiene fama de ser muy amable con todo mundo, aún con desconocidos. Según lo que ella platica, soportó estos extraños sueños por casi 2 años. Pero llegó el punto en que se volvieron insoportables. Y dice que un día se armó de valor. Mientras dormía, volvió a soñar de nuevo con aquel sujeto. Esta vez, cuando dijo su nombre, mi mamá le contestó: Déjame pasar, contestó aquel hombre. Mi mamá le preguntó que qué quería, quién era, por qué la buscaba tanto. Déjame pasar, dijo de nuevo. Dice mi mamá que en un arranque de valentía o desesperación tal vez por el acoso que sentía, abrió la puerta. Aquel extraño solo se paró en la entrada y dice mi madre que le dijo: Anita, te voy a dar un dinero. Lo tengo guardado por aquí cerca. Yo trabajé estas tierras hace ya mucho tiempo. Yo me llamaba Julián. Solo pide por mí y te voy a dar todo. Mi mamá despertó enseguida. Después de aquel día dejó de soñar con aquel extraño sujeto. No le contó nada a nadie, por miedo más que por otra cosa. No sabía si todo estaba siendo producto de su imaginación o si en realidad aquel hombre, aquel extraño, era realmente quien decía ser. Y de ser así, temía fuera el espíritu de alguien. Transcurrieron un par de meses hasta que de nuevo tuvo ese extraño sueño, una vez más. Pero en esta ocasión, aquel hombre estaba dentro de la casa, sentado en el comedor. Le dijo a mi mamá que no había pedido por él. ¿Pero pedido cómo? ¿Pedido a quién?, contestó mi madre. A mí me mataron en estas tierras, Anita. Hace ya mucho tiempo. Necesito descansar en paz. Recuerdo que fue entonces que mi mamá le habló a mi papá sobre lo que aquel extraño le pedía. Y después de hablarlo por unos días, decidieron poner un par de veladoras en memoria suya. Todos oramos en casa por su descanso,
Es por eso que aún recuerdo su nombre. Un par de semanas después del último sueño que tuvo mi mamá con Julián, como decía llamarse, volvió a soñar con él. Esta vez se veía mucho más tranquilo. Cuenta mi madre que le agradeció por la oración y por las veladoras. Le dijo que él cumpliría, que cuando despertara vería una señal y sabría que ahí estaba su pequeño tesoro. Cuenta mi mamá que a la mañana siguiente lo notó. En el jardín, justo en la zona donde soñaba que Julián se paraba, se podía ver como si hubieran removido la tierra. Además de que había señas en el pasto, como si lo hubieran quemado. Mi mamá habló del tema con mi papá y mi tío, el hermano de mi papá. Recuerdo que papá se negaba a excavar en aquel lugar. Decía él que no lo necesitaba. Tal vez vivíamos de manera muy modesta, pero vivíamos bien, fueron sus palabras. Mi tío, en cambio, mostró muchísimo interés en el tema. Trató de animar a mis papás a que excavaran en el lugar. Decía que tal vez encontrarían un gran tesoro. Mis papás decidieron no hacerlo. Decían que así estábamos bien. No teníamos necesidad de jugar con lo desconocido. Un día salieron de viaje, debido a asuntos de trabajo, y mi tío se quedó al cuidado mío y de mi hermano. Justo después de que mis papás salieron de casa, bajó de su camioneta herramientas para comenzar a excavar. Yo lo veía desde la puerta de la casa. Se pasó casi toda la tarde haciendo aquel hoyo en la tierra, hasta que se topó con un tipo de losa, como de piedra, a 1,5 metros de profundidad. Comenzó a golpearla fuertemente con una barra. Sabía que aquello que buscaba estaba solo a centímetros de él. De pronto yo, que estaba observando todo, pude ver cómo una sombra salió desde el fondo de la casa y entró directamente al agujero en donde estaba mi tío golpeando con su barra. Es hasta la fecha lo más aterrador que he visto en toda mi vida. Escuché como mi tío gritó y dio un gran salto, lo suficientemente alto como para salir de aquella excavación. Gritaba horrorizado que de pronto, cuando la losa comenzó a fracturarse, de entre el escombro salió una enorme serpiente. Yo quise verla, pero el pozo que había excavado se encontraba vacío. Solo estaban las herramientas que mi tío estaba utilizando. Él no dejaba de repetir que había una enorme serpiente intentando salir de la excavación. Después de eso, desesperado, se encerró dentro de la casa, en el cuarto de mis papás. No quiso salir para nada. Decía que la serpiente estaba afuera esperándolo. Ahí se quedó, encerrado hasta el día siguiente, cuando llegaron mis papás y pudieron sacarlo. Mi papá quiso reclamarle por lo que había hecho, pero él no dejaba de repetir que la serpiente lo estaba acechando. Estaba totalmente fuera de sí. Con los días la salud mental de mi tío se fue deteriorando. Dejó de dormir, apenas si comía. Siempre estaba alerta. Falleció unos 3 meses después de aquel suceso. Hasta su último día, no dejó de repetir que la serpiente estaba detrás de él. Por lo pronto, en casa, mi papá decidió tapar la excavación que mi tío había hecho. En verdad, él no estaba interesado en sacar el dinero que le habían prometido a mi mamá. Justo el día que sepultamos a mi tío, mi mamá volvió a soñar con aquel hombre otra vez. Le pedía que sacara el dinero. Le dijo que era para ella. Mi mamá le dijo que no quería hacerlo, y mucho menos después de lo que había pasado con el hermano de mi padre. Julián le dijo que lo que había pasado con mi tío había sido lamentable, pero que él se lo había buscado. Tenía una ambición inmensa, estaba cegado por esta. Le dijo que incluso hubiera sido capaz de matar por llevarse el tesoro con él. Por eso sucedió aquello. En fin, mis papás decidieron que lo mejor para todos era dejar aquella casa. Nos mudamos en cuanto pudimos, y desde entonces mi mamá no volvió a soñar con aquel hombre. De vez en cuando le prende una veladora y pide por su descanso.
Han pasado ya 15 años desde que pasó lo que les estoy contando en este relato. Y aunque fuera de los sueños de mi mamá y lo que le pasó a mi tío, nunca nos pasó nada sobrenatural en aquella casa. Mis papás la han rentado desde que nos mudamos, pero las personas no duran mucho tiempo viviendo ahí. Dicen que por las noches pueden ver como un hombre, con ropas bastante extrañas, se para en el jardín, viéndose a la casa, como esperando a que alguien salga. Tal vez ese hombre, el que todos pueden ver, sea Julián, y siga ahí, después de tantos años, cuidando su tesoro. Gracias por llegar hasta el final del relato. Espero que te haya gustado. Si te gustó este video, apóyanos dejando tu pulgar arriba. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que te enteres cada que subamos nuevo material. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Te dejo los links en la descripción. Esto fue Desde las Sombras.